Ya se lo adelantamos, vamos a conversar sobre el proceso constitucional. Estamos a poco, ya entramos en el mes de diciembre, hoy es primero, nos quedan prácticamente 2 semanas para el plebiscito donde usted va a tener que zanjar finalmente si va a votar a favor o en contra de la propuesta constitucional. Y para abordar los temas que le interesan, por supuesto, al mundo evangélico y también los temas políticos, vamos a conversar a esta hora con la presidenta de quien fue la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia. La estamos viendo ahí a través de Corporación TV. Muy buenos días, Beatriz. La saludan 33 emisoras a nivel nacional a través de Radio Corporación. ¿Cómo le va? ¿Cómo están? Muy buenos días todavía. Feliz de poder estar hoy día conversando con ustedes, informando finalmente sobre la propuesta constitucional. Tenemos un plebiscito el 17 de diciembre y es fundamental que la ciudadanía llegue informada, conociendo el texto, lo que realmente dice, para votar en este plebiscito y ojalá poder cerrar de una buena vez por todas el capítulo constitucional. Exactamente. Mira, quiero que entremos de lleno ya en materia, en los temas que convocan justamente a nuestra audiencia. Quiero preguntarle derechamente sobre el tema de la libertad de culto. Había estado un cuestionamiento durante la discusión. ¿En qué pie queda finalmente en esta propuesta constitucional la libertad de culto? La libertad de culto yo creo que es una libertad que queda muy bien protegida y consagrada en la propuesta constitucional. No solo en la libertad de uno poder profesar una religión, sino de poder ejercer esa religión, poder vivirla realmente, al mismo tiempo que se innova en algo importante. Hoy día vemos que la religión es permanentemente atacada, los templos son vulnerados y se dice que los atentados contra los templos son atentados contra la libertad religiosa, porque no podemos normalizar que el espacio en que las comunidades religiosas se reúnen puedan ser vandalizadas o puedan ser quemadas, incendiadas, como vemos muchas veces en el sur de nuestro país. Así que yo creo que la libertad religiosa queda tremendamente fortalecida en esta propuesta constitucional, además acompañada del derecho preferente de los padres de escoger la educación de sus hijos y poder crear y concretar nuevos establecimientos educacionales. Esas también son herramientas que permiten ir protegiendo y difundiendo la religión de cada uno de los chilenos. Claro, porque usted lo apuntaba, hemos tenido varios casos de quema de iglesias en la denominada macrozona sur, independiente del credo, porque hay iglesias católicas, hay iglesias evangélicas, sobre todo pentecostales, que abundan allí en la zona, pero también hemos tenido atentados, yo recuerdo hace poco en Concepción, una sinagoga que fue vandalizada con spray, todo esto a propósito también del conflicto internacional que se está registrando en Medio Oriente. Me gustaría que habláramos de otro de los temas que justamente interesan al mundo evangélico, que hacen, por ejemplo, con relación con el tema del aborto. Se ha discutido bastante desde la oposición, desde el oficialismo, bien digo, se ha señalado de alguna manera que a partir de este cambio de la vida de quien está por nacer, se podría, digamos, de alguna manera abolir el aborto. ¿En qué pie queda finalmente esta propuesta? A ver, lo que se hizo en la propuesta constitucional fue finalmente reconocer que hay un ser humano en gestación en todo vientre materno. Y eso es un paso muy relevante, porque lo que han querido hacer algunos sectores es cosificar a quien tenemos en el vientre materno. Y ese es el paso que se da en esta propuesta constitucional, que además hay que contextualizar. Aquí los expertos no habían logrado una redacción que lograra el acuerdo entre las derechas y las izquierdas en los expertos. Los expertos pretendían no dejar consagrado ningún tipo de protección a la vida del que está por nacer, mientras que para los partidos de republicanos, Chile Vamos, era tremendamente relevante dejar protegida esta protección a la vida del que está por nacer. Y en esa línea es que entendemos que las políticas públicas se hacen en el Congreso Nacional, que es el lugar donde tienen que debatirse la legislación vigente. Sin embargo, no podíamos dejar pasar, no visibilizar a quien está en gestación y al menos no conservar la protección que tiene hoy día, reconociéndolo además como un ser humano que merece todo tipo de protección, ¿cierto? Y eso es lo que hemos estado haciendo, reconociéndolo como un ser humano, que es un paso tremendamente importante por lo que te comentaba al principio. Muchos han querido pretender establecer qué es una cosa y eso se cambia sin prejuicio de que la ley de aborto 3 causales es un tema que hay que discutir en el Congreso y no es derogada a través de la propuesta constitucional. Claro, no es derogada a través de la propuesta, pero abriría ese espacio, a partir de lo que entiende usted, de lo que señala usted, de que tendría que ser una discusión que se daría posteriormente en el Congreso, ¿no?
El Congreso Nacional siempre puede discutir respecto de la legislación vigente o de nuevas propuestas y modificar legislaciones. Por tanto, esa es una alternativa que siempre existe, construyéndose las mayorías legislativas necesarias. Perfecto. Bueno, quería preguntarle también respecto, bueno, la discusión que gira en torno a esto también y que tiene que ver con una cuestión como de nacional, porque se ha planteado también aquí por parte de quienes principalmente están en contra de la propuesta constitucional, que esta no es una constitución de acuerdos. Entonces yo le quería preguntar por eso, ¿cómo se responde frente a eso? Es importante porque estamos viviendo un momento complicadísimo a nivel nacional en distintos ámbitos. Esto es económico, esto es social, seguridad. Y también, por supuesto, es necesario también reunirse, convocarse, reencontrarse como país. Entonces ahí yo le quiero preguntar cómo se responde frente a estos emplazamientos que llegan principalmente de quienes están en contra van a votar en contra de la propuesta constitucional. Sí, bueno, hay que señalar dos cosas que es bien curiosa, que quienes más criticarían una supuesta falta de acuerdos son quienes promovieron una propuesta constitucional el año pasado que no tuvo ningún acuerdo, básicamente. Según la cifra, uno puede decir que el 0,3% de las normas tuvieron acuerdo, hasta un 0,67%. Por tanto, es muy bajo el porcentaje que en ese texto que ellos sí apoyaban y respaldaban, hubo acuerdo. Mientras la propuesta constitucional que tenemos hoy día, el 43% de las normas fue aprobada por unanimidad. Un poco más del 45% fueron aprobadas un poco más del 45% de las normas fueron aprobadas con el 95% de los votos de los consejeros. Y luego cerca del 50% aprobaron con el voto del 90% de los consejeros. Y eso da cuenta de que es una propuesta que al menos en un 50% concreta grandes mayorías. Por supuesto, y es también esperable que quienes promovieron y proponían y decían casi que el texto anterior se acercaba a la perfección, hoy día no respalde la propuesta constitucional, porque esta propuesta constitucional no es refundacional. Nosotros no venimos a refundar nada, nosotros venimos a tomar lo que está bien, mejorar lo que hay que mejorar, fortalecer libertades de las personas, fortalecer el derecho a elegir de los ciudadanos, y hay personas que querían que tengamos un país dividido, con distintos sistemas de justicia, con distintos derechos y libertades según el origen étnico, y eso no está en esta propuesta constitucional. Esta propuesta constitucional se consagra un Estado unitario, respetuoso de las confesiones religiosas, respetuoso de nuestra libertad de elegir, de nuestra libertad de expresión, y esas son cosas que a algunos parece que no les gustan tanto. Oiga, sí, en ese sentido preguntarle, porque usted dice que prácticamente es la mitad de las normas que se aprobaron, fueron aprobadas por una gran mayoría de los consejeros. Así es. Pero muchas de esas normas también no son las que venían de la comisión experta, que podríamos decir que ya estaban consensuadas entre los distintos actores, representantes del mundo político, porque ellos eran los que integraban la comisión. A ver, efectivamente parte de esas normas viene de la propuesta de los expertos, parte de esas normas no viene de las propuestas de los expertos, y es súper simple del por qué normas que venían de los expertos podían concernir y mantener el acuerdo. Y es que eran acuerdos que se habían logrado en temas que fue más simple poder ir resolviendo. Luego, los temas que los expertos no resolvieron eran los temas complejos. Los expertos podrían haber tenido dos caminos. Uno habría sido querer acordar en todo, imposibilitándose un acuerdo y por tanto no logrando un anteproyecto, lo que habría sido tremendamente irresponsable, o el camino que siguieron, que era acordar en todas las materias que podían acordar, y hay materias en las que no hubo acuerdo que quedaron fuera del texto. Hay, por ejemplo, está lo que era en la protección al derecho a la vida del que está por nacer, está el derecho a elegir en salud, la propiedad sobre los fondos de pensiones de los trabajadores, por dar algunos ejemplos. Y eso son temas que había que resolver. Y cuando hay sectores que no creen en la libertad de elegir, por ejemplo, que no creen fuertemente en el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos, que no creen necesariamente que la propiedad de los fondos previsionales ahorrados por los trabajadores es de los trabajadores, por supuesto que no van a dar sus votos como ya no dieron el acuerdo en la primera instancia. Y eso es lo que ocurrió también en el Consejo Constitucional, que estas materias que sí las entendió la ciudadanía, hay sectores con los que no están de acuerdo y no las promovieron ni dieron los votos para aprobarlas. Así es. Finalmente, Beatriz, quiero preguntarle, por último, sobre esta denuncia que está haciendo Renovación Nacional. Quisiera saber su opinión, su perspectiva respecto a este eventual intervencionismo del gobierno en la campaña de difusión informativa
que se había planteado ahí en estas opciones, usted puede votar a favor y se publica o se promueve la propuesta constitucional, o vota en contra y se acaba el proceso, decía. Y eso era como lo que estaba haciendo hincapié Renovación Nacional. ¿Qué le parece a usted desde esa perspectiva? ¿Hay un intervencionismo? Algunos, los más duros, dicen que ya derechamente el presidente de la República se transformó en jefe de campaña. Sí, bueno, yo lo dije también en mis redes sociales. Yo espero que el presidente de la República sea jefe de Estado y no jefe de campaña. Y al parecer han renunciado a la presidencia que habían anunciado, y que sí va a terminar decantándose por repetir ese rol de jefe de campaña que tuvo en el proceso anterior. Yo lamento que el gobierno haya renunciado a informar con objetividad. Lamento, además, que estén informando cosas que no son reales, porque no necesariamente van a cerrar el proceso de ganar la opción en contra. Por el contrario, incluso lo que hemos podido escuchar de declaraciones del oficialismo en los últimos días, Francisco Vidal dijo el domingo, si no me equivoco, que no estaban las condiciones hoy para iniciar un nuevo proceso, pero que podía iniciarse terminado este gobierno. O sea, que este gobierno no resiste este proceso constitucional, pero que podría reabrirse en el próximo gobierno. O sea, nos están diciendo ahí que tendríamos un poco más de 2 años, quizás, fuera de la cuestión constitucional, pero que podrían ir con nuevas propuestas. El Partido Comunista ha dicho que ellos van a insistir por una asamblea constituyente con un texto con legitimidad de origen y de contenido. O sea, ya no solo van a poder juzgar si el origen del texto es bueno, sino que solo va a ser un texto que a ellos les acomode, el que estarían dispuestos a que pueda regir en nuestro país. Y por último, el lunes, entiendo, hubo una declaración conjunta de los partidos de gobierno que decían que hoy no están las condiciones para iniciar un nuevo proceso constitucional. La pregunta es, ¿qué pasa mañana? Porque son muy claros en el hoy, no están las condiciones. ¿Qué pasa mañana y cuándo es ese mañana? Porque quizás mañana no va a ser el 18 de diciembre, pero mañana puede ser el 10 de marzo, puede ser el 15 de junio o puede ser el 2025. Entonces la pregunta es, ¿cuánto más vamos a permitir vivir en inestabilidad, en incertidumbre, perdiendo empleos, perdiendo crecimiento, familias que pierden mejores condiciones de vida, oportunidades que se dejan pasar por seguir dándole el gusto a sectores políticos que van a insistir en una propuesta constitucional? Quienes propusieron una propuesta refundacional el año pasado no han renunciado a sus ideas refundacionales y no van a renunciar tampoco en el corto plazo. Por tanto, vamos a seguir con este tema abierto, aun cuando gane el en contra. Yo voté rechazo en el plebiscito anterior con la convicción de que con eso se cerraba el proceso. No fue así. Nadie nos garantiza que de ganar el en contra en esta oportunidad va a ser de una manera distinta, teniendo la oportunidad además de aprobar o votar a favor un buen texto constitucional que respeta a las personas, que respeta a la familia como núcleo fundamental de la sociedad, que dice que el Estado está al servicio de las personas. No es un Estado que viene a imponerse por sobre nosotros, sino al contrario, un Estado que tiene que servirnos, permitirnos crecer y desarrollarnos lo más libremente cada uno de nosotros. Perfecto. Beatriz Hevia, expresidenta del Consejo Constitucional, le agradecemos por supuesto que se haya contactado y conversado con nosotros aquí en este espacio, lo urgente y lo importante, a través de Radio Corporación. Le agradecemos y que tenga un tremendo día. Muchas gracias a usted y un cariñoso saludo a todos los auditores. Feliz de poder participar y conversar con usted sobre esta propuesta constitucional. Así que hasta una próxima oportunidad, que estén muy bien. Bien, vámonos al ámbito internacional, como siempre, para revisar todo lo que está sucediendo en Oriente Medio. A esta hora se están registrando, según lo que estamos viendo, monitoreando aquí, se están registrando enfrentamientos, hay humo, eso es lo que podemos ver, en lo que sería el sur de la Franja de Gaza. Preocupante situación, porque recordemos que durante el último tiempo se han concentrado los ataques principalmente en el norte de la Franja de Gaza, pero ahora estamos viendo enfrentamientos que se están registrando hacia el sur. Mientras, a través de las imágenes que vemos en Corporación TV, tenemos como siempre la vista de Gaza desde la ciudad de Ashdod. Estamos viendo justamente ahí a través de Corporación TV qué es lo que ha pasado durante las últimas horas en Oriente Medio.
se acabó la tregua, finalmente. Ayer hubo un último grupo de israelíes que fueron liberados por parte de Hamas y nos llama la atención, o lo que nos convoca en este